Hola, somos Francisco Javier Palacios Hidalgo y Cristina Huertas Abril y pertenecemos a la Universidad de Córdoba en España. El título de la comunicación que presentamos en este vídeo es La competencia intercultural como clave de la formación de educadores sociales para el entendimiento con personas migrantes y de otras culturas. Con ella básicamente exploramos las percepciones de un grupo de futuros educadores sociales acerca de su competencia intercultural para trabajar con personas migrantes. A modo de introducción, creemos relevante reflexionar sobre la realidad que caracteriza a la sociedad española en la actualidad. Esta realidad multicultural es cada vez más evidente. Entre las razones que explican esta situación podemos hablar de la mayor variedad de creencias que existe entre la población o la propia división del país en diferentes comunidades autónomas que, en definitiva, podemos decir que presentan culturas variadas y diversas. Sin embargo, la principal razón es el aumento de personas migrantes que llegan al país. Estas personas, lejos de vivir en una situación socioeconómica similar a la de la población autóctona, experimentan graves problemas en su adaptación al nuevo país. Entre los principales problemas que experimentan las personas migrantes al llegar al país de destino podemos destacar la siguiente. Tenemos problemas lingüísticos evidentes como consecuencia de no dominar el idioma o los idiomas oficiales del territorio al que llegan. Tenemos también problemas de precariedad que a su vez van asociados a la temporalidad de los puestos de trabajo que ocupan, a los bajos salarios que reciben y a la excesiva duración de la jornada laboral que desempeñan. En este sentido, en muchos casos no tienen acceso a alojamiento, comida y transporte al lugar de trabajo, lo que a su vez dificulta aún más la situación. Todo esto desemboca a su vez en exclusión social y en rechazo por parte de la población autóctona y en numerosas ocasiones la invisibilización de muchos colectivos vulnerables como pueden ser las mujeres o los niños y niñas. En este sentido, la competencia intercultural adquiere gran importancia entre los profesionales de la educación formal y no formal para dotar a la población migrante y no migrante de conocimientos y habilidades que les van a permitir luchar contra estereotipos y prejuicios hacia personas de otras culturas. ¿Pero qué se entiende por competencia intercultural? Bien, esta puede definirse en términos generales y como bien explica Olivera en la cita textual que aparece en pantalla, se puede entender como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de una persona para actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones y expectativas de personas de otras culturas. Bien, llegados a este punto podemos preguntarnos por qué importa la competencia intercultural de los educadores sociales. Lo cierto es que estos profesionales tienen entre sus labores la promoción y el desarrollo del respeto, la tolerancia, la igualdad, la no discriminación y la inclusión de todas las personas, lo que va íntimamente ligado con la competencia intercultural. Por tanto, podemos decir que esta competencia resulta clave para un correcto entendimiento con las personas migrantes y de otras culturas, con las que los educadores sociales tendrán que trabajar una vez inicien su carrera profesional. Bien, este trabajo es un estudio de caso que analiza las percepciones de un grupo de 15 futuros educadores sociales acerca de su competencia intercultural para el trabajo con personas migrantes y de otras culturas. El estudio se realiza tras una experiencia formativa en el marco de la asignatura Migraciones, Interculturalidad y Gestión de la Diferencia del grado de Educación Social de la Universidad de Córdoba en España. En él participan 15 futuros educadores sociales, de los cuales el 93,3% son mujeres y un 6,7% prefieren no dar esta información en relación con su género. En cuanto a la nacionalidad, el 80% de los participantes son de España, el 13,3% de Italia y el 6,7% restante de Alemania. La edad media es de 23 años, con una desviación típica de 2,976 y utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia y siguiendo un diseño cuantitativo, se administra básicamente un cuestionario online formado por 59 ítems clasificados en 4 categorías que aparecen en pantalla. La primera, información demográfica; la segunda, actitudes sobre la migración; la tercera, actitudes hacia personas migrantes y de otras culturas; y la cuarta, conocimientos para trabajar con personas migrantes y de otras culturas. Pasamos ahora a la presentación de los resultados. Debido a que el cuestionario que utilizamos fue muy largo, para esta presentación hemos seleccionado algunos de los ítems que tienen unas respuestas más interesantes y los resultados del conjunto del cuestionario se publicarán en la publicación derivada del Congreso. En este primer ítem que hemos seleccionado es: reconozco las nacionalidades y las distintas lenguas oficiales que hablan las personas migrantes, y podemos ver que tenemos una cierta distribución entre las personas que están muy de acuerdo, que son el 53,3% de la muestra, mientras que tenemos un 40% que no sabe contestar completamente a esta pregunta, de manera que han utilizado la opción de ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Con respecto a esta pregunta, ¿las personas migrantes contribuyen a que en España se viva mejor? Tenemos un 73,3% que se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo. Que en estos casos sí es verdad que podemos tener alguna cuestión de intentar no mostrar prejuicios, si bien nos puede llevar a la parte contraria de una cierta actitud de discriminación positiva o incluso paternalismo en algunos casos. En este sentido, tenemos una respuesta muy interesante a las personas migrantes a hacer los trabajos que la gente de aquí, la gente española, no quiere hacer, que tenemos que el 73,3% de la muestra se muestra de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Resulta también interesante el hecho de que ante la afirmación de que pienso que en España, que España es un país tolerante, el 66,7, perdón, de la muestra, es decir, 2/3 de la muestra, no se decantan ni a favor ni en contra de esta afirmación. De manera que hay un cierto elemento de estudio que podríamos tener en cuenta para ver exactamente mm, cuáles serían las percepciones de esta respuesta. ¿Vale? Tenemos, sin embargo, un 20% que se muestra en desacuerdo y un 6,7% que se muestra totalmente en desacuerdo con esta afirmación. Se les preguntó por si tenían simpatía por personas de determinados orígenes y resulta interesante que mientras que todos los participantes afirmaban sentir simpatía por las personas de origen africano, de origen sudamericano, 14 de 15 indicaron por el origen árabe o rumano y 13 de 15 sobre origen gitano o chino. De aquí podemos ver que dependiendo del origen de las personas existen ciertos prejuicios que se podrían trabajar para intentar solventar de cara a, bueno, a la labor real de los educadores sociales. Con respecto a este ítem, cuando estoy con personas de otras culturas mantengo mi manera de ser y mi comportamiento habitual. Tenemos que 2/3 de la muestra señala que a veces y el 20% raras veces. De manera que lo que hacen es adaptarse en cierto sentido a cómo interactuar dependiendo de la persona con la que interactúan y su cultura. Resulta interesante ver la distribución de esta pregunta. Cuando estoy con personas de otras culturas me pasa desapercibido si se sienten a gusto conmigo o no, puesto que no siempre saben identificar señales en este sentido. Ya pueden ser mediante lenguaje no verbal o incluso mediante menciones explícitas. Pero, como se puede ver, más de la mitad de la muestra no saben em, si otras personas se sienten a gusto con ellos o no cuando son interlocuciones con personas de otras culturas. Y esto está relacionado con este ítem de que cuando estoy con personas de otras culturas interpreto su comportamiento desde mi perspectiva cultural. A pesar de que intentan adaptarse a los comportamientos de la cultura de la otra persona, la realidad es que después se interpreta desde nuestra perspectiva cultural. De modo que esto puede llevar a cierta confusión o ciertas ambigüedades. Como podemos ver, tenemos un 40% de personas que dicen a veces y un 20% que señala que frecuentemente. Sin embargo, en aquellos aspectos que puedan ser difíciles de entender o que la interacción se pueda ver afectada, existe unanimidad de que casi siempre o frecuentemente se intentan explicar aquellos aspectos, digamos, problemáticos y que puedan entorpecer esta interacción o que podrían no entenderse. Y a pesar de este interés por la cultura del otro, cuando hablamos de por ejemplo, la diversidad lingüística de su propio entorno, tenemos que el 73,3% conocen poco o algo de esta diversidad lingüística, lo cual también
puede dar origen a reflexionar sobre esta cuestión, sobre la importancia también de conocer nuestro entorno inmediato. Y con respecto a conozco países en los que hay más de una cultura, es cierto que tenemos una gran parte de la muestra que señala que sí, que bastante o mucho, pero luego tenemos esta parte de un tercio aproximadamente de la muestra que conocen poco o algo de países en los que hay más de una cultura, lo cual también resulta bastante interesante. Y con respecto a su formación, sobre estrategias que puedan resolver conflictos malentendidos culturales, podemos ver que 2/3 de la muestra conocen o casi nada o solo algo de estas estrategias, de manera que hay campo abierto aquí para poder seguir trabajando la formación de los futuros educadores sociales. Y tenemos aquí el caso de, me resulta muy difícil hablar en frente de personas de otras culturas, y tenemos que bastante o algo son respuestas muy habituales, que serían el 60% de la población, mientras que la parte correspondiente a poco o casi nada representan aproximadamente el 40%. Pasando ya a la parte de discusión y conclusión, tenemos algunos aspectos clave que nos gustaría mencionar. Con respecto al conjunto del instrumento, existe unanimidad en el derecho en la percepción de que todos tenemos el derecho a vivir y trabajar en cualquier país y con igualdad de derechos, aunque es verdad que en algunos casos existe cierto paternalismo. Por ejemplo, se consideran trabajadoras, amables o contribuyan a que en España se viva mejor a estas personas migrantes. Existe una cierta actitud generalizada de que las personas migrantes hacen los trabajos que los españoles no quieren hacer. Y existe una actitud ciertamente neutral hacia la afirmación de que España es un país tolerante. Los participantes muestran ciertos prejuicios a determinados orígenes, como hemos visto, etnias gitanas, chinos, rumanos y árabes. Es cierto que las participantes mantienen su manera de ser y su comportamiento habitual cuando interaccionan con personas de otras culturas, si bien contradice lo anterior, que casi el 50% de las participantes señala que en ocasiones experimentan con diferentes maneras de comportarse para saber cuál es la más adecuada en cada caso. Resulta interesante que no siempre conocen la realidad de su propia cultura, de su entorno inmediato, por ejemplo, la diversidad lingüística, los elementos que la cultura propia ha proporcionado a otras. Y se identifican algunas carencias, como por ejemplo que no siempre se conocen estrategias para resolver conflictos malentendidos, no siempre resulta fácil hablar en frente de personas de otras culturas, y sobre todo queremos destacar aquí una vez más la necesidad de formación específica para los educadores sociales. Creemos que esto resulta fundamental y que se extrae además de los resultados obtenidos en este trabajo. Estas son las referencias que se han utilizado para esta presentación. Y agradecemos el interés en esta comunicación y esperamos que le haya resultado de utilidad. Muchas gracias.